Te doy la bienvenida a esta mini clase barra recurso de la herramienta Fixed Range Volume Profile. Esta herramienta la vamos a encontrar dentro de TradingView, principalmente la podremos encontrar dentro de otros softwares como Atas, por ejemplo, evidentemente, pero vamos a lo sencillo y a lo que usa todo el mundo, TradingView, ¿vale? ¿Dónde podemos encontrar esta herramienta? Sencillamente en el menú izquierdo nos vamos justo por aquí donde está esto y le damos al desplegable. Aquí abajo podremos ver perfil de volumen con rango fijo, ¿vale? Vamos a marcarla, vamos a enseñar cómo configurarla y vamos a hacer una breve explicación de cómo funciona cada zona. Esto es una herramienta que puede mejorar tu win rate, ya que vas a entender un poquito mejor lo que es el contexto del mercado. No es una herramienta en la que tengas que basar tu estrategia al 100%, si tú tienes una estrategia ya que te funciona, simplemente puedes tener un poquito... puedes tener confirmaciones mejores, digamos, utilizando esta herramienta. No es una estrategia que sustituya a tu estrategia principal, sino que es una estrategia complementaria más bien, ya que te da mucho contexto del mercado y eso es lo que te interesa. ¿Vale? Entender dónde hay zonas de muy alto volumen, zonas de muy bajo volumen, dónde hay zonas con aceptación de los precios. Al final, el perfil de volumen es una de las herramientas mejores para tener contexto del mercado, no simplemente con marcar máximos, mínimos, tendencias alcistas. El perfil de volumen es algo brutal, ¿vale? Así que vamos a verlo, vamos con lo que sería lo primero, que es la configuración. Simplemente voy a darle clic a esta herramienta y la voy a poner aquí de manera random, ¿vale? Lo quité. Le damos aquí, la colocamos, la ponemos justo por aquí y vemos lo siguiente, ¿vale? Vemos que se ve de esta manera. Si tú haces lo mismo, no la vas a ver igual porque yo la tengo configurada. Lo que quiero enseñarte es cuál es mi configuración para que la puedas copiar, ¿vale? Para configurar esto lo vamos a hacer de una manera muy sencilla. Simplemente le damos doble clic y nos aparece esto de aquí, entrada de datos, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar el tamaño de fila. No queremos probablemente te venga con un número menor a esto, pero lo que ocurra con tu gráfico es que se vea como muy tosco. Por lo tanto, tamaño de fila, yo para SP500 me funciona el tamaño de fila 150, así que pondremos ese parámetro, ¿vale? Segundo parámetro que queremos, nos vamos aquí donde pone estilo, y todo esto lo tenemos que copiar prácticamente, ¿vale? Los colores, la verdad es que recomiendo que los copies, no tengas el azul y el morado, que es el que te viene por defecto, porque al final no tiene ningún sentido. Simplemente pon un color que sea homogéneo, como este de aquí, que es un gris normal. Esto de aquí lo dejas quitado, el value area high, value area low, no nos interesa mucho. Y el POC, eso sí que nos interesa, ¿vale? Así que lo vamos a dejar puesto, ancho del recuadro en el 30% y simplemente eso. Con eso ya tienes la configuración, ¿vale? Ahora bien, vamos a observar y vamos a fijarnos en cuáles son las cosas importantes de lo que es el perfil de volumen y después vamos a sacar una conclusión sencilla, ¿vale? Ok, lo más importante del perfil de volumen. Lo más importante para mí del perfil de volumen es dónde está el punto de control. El point of control es esta zona de aquí, esta línea blanca, en la cual tenemos el punto en el que realmente se negoció más volumen durante todo ese periodo que acabamos de marcar. Si nos fijamos, algo interesante es observar que el precio es donde estuvo más tiempo parado, por así decirlo, en toda esta zona, ¿vale? Podríamos llamarlo, yo qué sé, consolidación, acumulación, lo que queráis. Realmente hay una acumulación de volumen, porque es una zona en la que se ha negociado mucho más volumen que, por ejemplo, por aquí, ¿vale? El perfil de volumen funciona de una manera muy sencilla y es de la siguiente manera. Donde podemos ver que hay montañas, por así decirlo, entre comillas, hay mucho más volumen. Donde podemos ver que hay valles, que va a ser la otra palabra que vamos a utilizar, podemos ver que hay mucho menos volumen. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que esto de aquí es una montaña de volumen muy grande, entonces se negoció mucho volumen. Que se negociara mucho volumen significa que hubo mucha aceptación en los precios y eso es algo muy interesante, significa que era un precio justo. Un precio justo es el precio en el cual se negocia una cantidad grande de órdenes. Y esto nos lo refleja el perfil de volumen y también lo que es el punto de control, que es esta línea de aquí. Este es el precio en el que durante todo este periodo se negoció más volumen, lo que estaba diciendo justo antes, ¿vale? Así que una vez entendiendo que eso es el perfil, que el perfil de volumen funciona así, y esto de aquí es el punto de control, donde hubo el precio más justo y hubo más compradores y vendedores dispuestos a negociar en esas zonas, vamos a centrarnos en algunas zonas que son muy claves, ¿vale? Para ello vamos a diferenciar entre dos tipos de conceptos, lo que serían low volume nodes, vamos a ponerlo como LVN, nodos de bajo volumen, que sería justo esta zona de aquí, y high volume nodes, ¿vale? Vamos a ponerlo como HVN, high volume nodes,
low volume nodes, ¿vale? Los nodos de bajo volumen y los nodos de alto volumen no es nada más y nada menos que los valles de los cuales te estaba hablando antes. Low volume nodes es un valle de volumen donde de repente tienes una montaña y luego un valle en medio. Entonces, un high volume node es esa montaña de volumen. En este caso vemos un high volume node justo por aquí y luego vemos otro high volume node justo por aquí, ¿vale? Bien, lo que quiero que entiendas es que el low volume node, justo esta parte de aquí, vamos a marcarla y hacer énfasis en ella, eh, que sería pues nada más y nada menos que todo este área que tenemos justo por aquí, es una zona muy interesante. ¿Por qué? Porque es una zona en la que no hubo mucha aceptación de los precios, se negoció muy poco volumen, el precio subió de una manera muy rápida, ¿vale? Muchos dirían, no, Héctor, es que aquí tienes un fair value gap, ¿vale? Vamos a marcarlo, vamos a marcar ese fair value gap. Tienes este fair value gap como digamos justo por aquí, lo marcamos, ok, ahí lo tenemos y nos damos cuenta de que tú probablemente hubieras entrado en un long en este fair value gap, pero es que eso no es lo que tendrías que haber hecho, ¿vale? Porque sí, el fair value gap cumple, tiene muy bajo volumen, si nos fijamos justo por aquí donde se creó ese fair value gap hay muy bajo volumen, pero es que el volumen principal se negoció aquí abajo, no en el fair value gap. Entonces, el precio lo que hace es atravesar esta zona en la cual hubo muy poco volumen, el fair value gap no es una zona interesante porque no hubo apenas volumen y se va a esta zona en la que tenemos esa pequeña montaña de volumen entre comillas, que es justo esta zona de aquí. Esta es la zona correcta en la que tú debes operar, ¿vale? Si te fijas, el precio aquí hizo como una especie de pullback para luego lo que es la continuación de esa tendencia alcista, dejó este FVG, pero el volumen se negoció aquí. Y quiero que te fijes en algo muy importante. ¿Dónde ha estado el toque de rejection? ¿Dónde ha habido ese rechazo? ¿Ha sido en el fair value gap o ha sido realmente en la zona en la que había más volumen? Si lo marcas, tienes estas dos zonas, ¿vale? Primero lo que es el FVG, que estaría justo por aquí, vamos a marcarlo, FVG, y luego tienes lo que es el High Volume Node, ¿ok? Entonces, aquí tienes el High Volume Node, aquí tienes el FVG, ¿dónde ha reaccionado el precio? De vuelta, el precio ha reaccionado en lo que es el High Volume Node. Si tú simplemente hubieras operado este Fair Value Gap y probablemente tenido tu stop loss justo por abajo, te hubiera saltado el stop, ¿vale? O sea, imagínate, tú entras en este Fair Value Gap pensando que el precio se va a ir para arriba y tienes un stop loss que está pues por debajo del fair value gap, cosa que es normal. Tienes este take profit y hubieras saltado tu stop loss, hubieras perdido este trade. ¿Por qué? Porque has operado el fair value gap y no te has dado cuenta de que hay un high volume node justo por ahí abajo, ¿vale? Luego por aquí, por esta parte, algo que quiero comentar y es que tenemos otro mini fair value gap, no es muy grande, es bastante pequeño de hecho, pero tenemos ese fair value gap justo por aquí en el cual hay otro low volume node, ¿vale? LVN, low volume node. Esta parte de aquí es importante porque algo que quiero que sepas y que entiendas es que en los fair value gaps siempre vas a tener un low volume node. Un fair value gap bueno, un fair value gap, lo siento, que es bueno, que es legítimo, es una zona de precio que tiene muy poco volumen, porque un fair value gap es como, digamos, un gap, falta mucho volumen. Eso ha ocurrido de una manera muy rápida y es una zona que se ha negociado muy poco, entonces eso es un fair value gap. Es un concepto reutilizado que sale de lo que es el perfil de volumen, no nos olvidemos de esto, ¿vale? Ahora bien, quiero explicar por último por qué el precio va a lo que es el high volume node, que sería esta parte de aquí, en vez de respetar lo que es este fair value gap. En este caso, el low volume node que tenemos justo por aquí abajo, o fair value gap, tiene muy poco volumen, pero por debajo de él no hay mucho más volumen y por encima de él tampoco hay mucho más volumen. Sin embargo, en esta otra situación tenemos ese fair value gap y justo por debajo tenemos un high volume node. Lo que ocurre en esta situación es que el precio no busca zonas en las que no hubo interés. Poco volumen, como podemos ver en este FVG, implica poco interés. Por lo tanto, como hay poco interés, el precio suprime esa zona, no va a por esa zona, va a negociar volumen aquí, en la zona en la que sí hubo volumen, porque fue una zona de precios más aceptada que esta de aquí. Por lo tanto, el precio, según esta situación, deja lo que es este punto de control, esta zona en la cual hay bastante volumen, negocia, va bajando, va bajando, va bajando, atraviesa el fair value gap porque no fue una zona interesante, buscando lo que es el high volume node, que sería esta zona de aquí, que sí fue interesante porque tuvo volumen,
tiene ese toque y después de ese toque entran los longs, ¿vale? Así que este es un simple ejemplo de cómo funciona esta herramienta. Ya te he enseñado cómo se configura, cómo la encuentras y un simple ejemplo con algunos conceptos que también son muy simples, ¿vale? Es una herramienta que, como te digo, te puede ayudar mucho a mejorar lo que es tu rentabilidad, tu win rate, por ejemplo, o también a entender dónde puedes poner tus take profits y dónde deberías de colocar tus stop loss, por ejemplo, ¿vale? Así que después de haber visto este vídeo y haber aprendido esto, que al final aprender es lo más importante, dime qué te ha parecido por Instagram, por favor, te lo agradecería mucho si me das tu feedback y me dices qué te ha parecido. Y en el caso de que te interese aprender más y quieras formar parte de mi programa, simplemente escríbeme, ¿vale? Y agendamos una llamada con lo que es mi equipo. Entonces ahí ya empezamos el proceso para que realmente te puedas formar conmigo, ¿vale? Así que nada, dicho esto, espero que te haya servido mucho este vídeo, que te haya ayudado y ya nos vemos por ahí. Coméntame qué te ha parecido, ¿vale? Un saludo.